las bases de las doctrinas que creemos, las bases acerca de la gran misión que tenemos misionera como iglesia, y vamos a estar hablando de todo eso, de las bases en Cristo Roca Eterna. Y hablando acerca de la doctrina, tenemos nosotros una declaración de fe, usted la tiene allí en sus manos. Es una declaración de fe definida. Las iglesias serias tienen una declaración de fe que expresa la doctrina, aquellas cosas que creen, para precisamente también identificar aquellas cosas que no creemos. No todas las iglesias que se dicen ser iglesias lo son simplemente por el hecho de decirlo. Nosotros debemos entender que basamos todo lo que hacemos, todo lo que hagamos en nuestra iglesia y en nuestra vida como cristianos, tendrá que estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso el primer artículo de fe que vamos a ver hoy es el que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Allá en Salmo 19 del 7 al 10, por favor abran su Biblia. Y también, si usted necesita un papelito, porque al final quiero hacer una dinámica, al final de mi exposición, hermanos, quiero hacer una dinámica. Si usted tiene alguna pregunta, fíjense, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Si usted quiere hacer una pregunta respecto al artículo que hoy vamos a ver de las Sagradas Escrituras, puede escribirla en un papelito, me la hacen llegar ahorita al final y tratamos de darle respuesta a la pregunta. El Salmo 19, versículos 7 a 10 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Usted tiene ahí en sus manos el texto de la declaración del primer artículo, las Sagradas Escrituras, que es el primer artículo porque es la base de todo. ¿Quién escribió la Biblia, hermanos? ¿Quién se la inventó? ¿Quién se inventó este libro de 66 libros? Esta compilación de 66 libros. ¿Es un escrito de manipulación? La gente hoy, la gente moderna dice que la Biblia la escribió algún loco y que sirve para manipular a las masas, para manipular a la gente, para tenerla ahí como zombie en una iglesia. Pero aquellos que opinan de esa manera, presumiendo, como dice la Escritura, profesando ser sabios, son necios. Presumiendo que son muy sabios, realmente son unos ignorantes. La Biblia fue escrita por 40 hombres en un periodo de 1600 años. Algunos de esos hombres ni se conocieron. Fueron hombres que tuvieron diferentes oficios, diferentes trabajos. Algunos fueron agricultores, otros fueron pescadores, otros fueron profetas, otros fueron pastores de rebaño, de oveja, y tuvieron diferentes oficios, y Dios los usó. ¿Quién es el que dio la Escritura? Dios, a través de su Espíritu, inspiró a hombres que Él designó especialmente. En 2 de Samuel 23:2 dice que el Espíritu le dijo al profeta que escribiera. En Juan 16:13
Dice, el Espíritu les guiará a toda verdad. En Hechos 1:16 dice, la Escritura que el Espíritu habló. En Jeremías 36, 1 y 2 dice, Jeremías escribe. En 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Escritura es como un soplo, es el soplo de Dios en la mente, en el corazón y en el ser del agiógrafo. El agiógrafo es el nombre designado para el escritor sagrado, aquel que tomaba la pluma y escribía por inspiración de Dios. Es un agiógrafo, es un escritor sagrado, santo, que Dios dirigió con su Santo Espíritu, inspiró su mente y su corazón para que escribiera las palabras, las plasmara de acuerdo a lo que Dios quería que el hombre conociera. La Biblia registra la revelación de Dios. Es como que se abre la cortina y Dios se muestra al hombre. Dios le muestra al hombre lo que Él quiere que el hombre conozca de Él. Se reveló, se mostró al hombre. Romanos 16, 25 al 27, o escuchen, y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La Biblia registra lo que Dios quiere que el hombre conozca. En la Biblia podemos saber los atributos, la forma de ser, el nombre de Dios, cuál es su nombre, que era un nombre que nadie podía nombrar, se llama el tetragramatón, y es Yahvé, latinizado Jehová, para poderlo mencionar, porque el nombre de Dios es un nombre pavoroso. El hombre no podía mencionar el nombre de Dios y se le puso así un nombre. Jehová será su nombre, dice la Escritura, para siempre. El gran yo soy. Jehová quiere decir el que existe, el que es, el que no depende de nada, el que es por sí mismo. Por eso le dice a Moisés, ¿quién me envía? Le dice, le dirás el gran yo soy, no el que fue ni el que será, sino el gran yo soy, en presente, el que es, el que existe. Si alguien quiere saber el nombre de Dios, se encuentra en la Escritura. Es el nombre al que adoramos. Vemos ahí sus atributos, su santidad, su perfección, su pureza, su limpieza, su amor, su justicia. Todo lo que el hombre quiera conocer de Dios, lo puede conocer a través de la santa palabra. La santa palabra de Dios nos muestra cómo es Él. Él se enciende de furia y de ira ante el pecado. Él castiga el pecado porque Él es justo. Él es santo, Él no admite el pecado, pero es amor y misericordia por cuanto puede perdonar a los pecadores. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Él menciona en su palabra su voluntad, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada. Por eso el hombre no puede inventarse lo que se imagine él personalmente de Dios. No podemos hacer a Dios a nuestra imagen, porque Dios ya nos ha revelado en su palabra cómo es Él y qué le gusta y qué quiere. No podemos nosotros decidir lo que le guste o no le guste a Dios y hacer un Dios a nuestra comodidad, porque ya Dios nos mostró cómo es Él, aun cuando eso no nos guste. Para que el hombre pudiera conocerle, se reveló Dios. Así que el hombre no tiene excusa para no conocerle, porque nos ha dado su palabra. Si el hombre quiere conocer profundamente a Dios, tiene que conocer la Biblia. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia es perfecta, hermano. La palabra de Dios es perfecta. Lo leímos en el Salmo 19:17. Es perfecta. No es perfectible. No se puede mejorar. Ya es perfecta. No le falta nada. La palabra de Dios es perfecta. Por eso usted no puede comparar este libro con cualquier otro libro. Un libro que sale de un autor, de un hombre que es muy sabio, muy entendido, un filósofo, un pastor. Nada se puede. Te recomiendo tal o cual libro porque está buenísimo. Lo puedes hacer, pero jamás se va a comparar a la Escritura. El mejor regalo que tú puedas hacerle a una persona será la palabra de Dios. Es perfecta. No hay nada perfecto, solamente Dios. Su palabra es perfecta. La iglesia no es perfecta, el hombre no es perfecto, pero la palabra de Dios, Dios mismo es perfecto. La palabra de Dios es perfecta porque proviene de un Dios perfecto. No tiene errores. Dios es el autor. Y si Dios es perfecto y Dios es el autor, entonces Dios dio su palabra perfecta. A través de la Escritura, Dios muestra a los hombres cómo pueden ser salvos. No es como para que el hombre hoy diga, pues yo me imagino que me salvaría de esta manera, yo pienso que me salvo de esta otra, yo me salvo de la condenación, yo voy a ir al cielo si hago esto, tal cosa. No es cuestión de que alguien se invente y se imagine cómo. Ya Dios dijo en su palabra cómo es. Por eso cuando alguien me dice, yo le digo, mira, tienes que arrepentirte y creer en Jesús, si no te vas a ir al infierno. Y el hombre moderno dice, la mente moderna dice, ¿y quién te crees tú para decir cómo se va al cielo? ¿Quién te crees tú, Gamaliel, para decir cómo el hombre puede ir con Dios? Pues yo no me creo nada, pero la palabra de Dios ya ha decidido, ha definido Dios a través de su palabra cómo es que el hombre se salva y cómo es que el hombre se condena. A través de la Biblia Dios ya puso los parámetros, las reglas de cómo debe ser. En 2 Timoteo 3:15, por ejemplo, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si alguien quiere saber cómo salvarse, debe remitirse a las Escrituras. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No por la fe en Buda, no por la fe en María, no por la fe en una imagen, no por cumplir reglas, no por ser un hombre bueno, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso no se lo inventa el pastor, sino que es la palabra de Dios. Ya Él ha dictado cómo es que los hombres pueden ser salvos. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad, hermano. Ningún otro libro, ningún otro pensamiento, ni lo que oigas en el radio, ni lo que aconseje un psicólogo, es completamente la verdad. Sola la palabra de Dios es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Jesús ahí orando, santifícalos en tu verdad. Si alguien quiere encontrarse con la verdad, debe encontrarse con la palabra de Dios. Hay filósofos que pueden pensar, ¿y qué será la verdad? ¿Y qué es la verdad? Yo le voy a decir qué es la verdad rápidamente. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es una persona, es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre es el mentiroso, el hombre es el que miente. El hombre miente, inventa y pervierte, pero la palabra de Dios es verdad. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es verdad y verdad pura. Es una verdad con pureza, no hay mezcla de error porque proviene de Dios. Por eso nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras.
Nosotros creemos que no hay error en las Escrituras. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Y el Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra. Por eso podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. El hombre a veces encuentra contradicciones, como que esto no se compagina con la otra parte que leí de la Escritura. Son aparentes, entre comillas, aparentes contradicciones, ya que siempre habrá un pasaje que aclarará la contradicción supuesta. La Biblia es su propio intérprete. Por eso el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso no hay que tomar nada más una fracción de la palabra para decir lo que yo quiero decir, lo que quiero decir. Eso es una mala hermenéutica, es una mala praxis, una mala práctica de tomar la Biblia, un trocito de ella, un versículo, sacarlo de su contexto remoto y de su contexto inmediato para decir algo que nunca ni el escritor ni Dios a través del escritor quiso decir. Hoy esa es una práctica muy extendida en las iglesias y pseudoiglesias. Se toma un versículo para justificar una práctica o una creencia y se violenta completamente con el contexto remoto y el contexto inmediato. El contexto inmediato son los versículos anteriores y posteriores de lo que se está leyendo, y el contexto remoto es todo lo que la Biblia dice de ese tema en cuestión. Y todo eso debe cuadrar para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto del texto que se está analizando. En la Biblia Dios le comunica al hombre todo aquello que Él tomará en cuenta para juzgar a los hombres. Dios está observando nuestras vidas, pero ya puso aquí las reglas con las que va a juzgar. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y en Juan 12:48, miren lo que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya está establecido en su palabra cómo será. Por eso cuando está un muertito ahí puesto y luego dice, vamos a orar por la salvación de su alma, ya no hay por qué orar por ese muerto, ya se murió. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Dónde te basas? Bueno, dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por eso nosotros no creemos en la reencarnación, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Va a tener un encuentro con Dios para ser juzgado. ¿Quién inventó eso? ¿Quién puso las reglas de eso? Fue Dios mismo a través de sus palabras, de su palabra. Creemos nosotros que la Biblia será siempre lo que una a los verdaderos cristianos. Si tú vas a China, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a África, si tú vas a donde quiera que vayas en este planeta y encuentras a alguien que respeta, ama, ha creído en la palabra de Dios, eso nos va a unir quien quiera que tú seas y con quien quiera que te encuentres, porque es el centro de unión cristiana, la palabra de Dios. Por eso, aunque encuentres una persona muy amigable y todo, pero él dice creer en el Corán o en el Mahabharata o en cualquier otro escrito sagrado, dice, este no es mi hermano. No somos hermanos en la fe. Pero lo que une realmente a los verdaderos cristianos es esto, la palabra de Dios, la fe que nos une en la palabra de Dios. Por eso también nos separa de los falsos creyentes. La palabra de Dios, como es la verdad, es lo que nos va a separar del error. Por eso cuando tú prendes tu coche, en tu radio o en tu casa y estás oyendo que pasan ahí, que los hermanos Colbert y que ponen un vaso de agua y que, ¿por qué nosotros decimos que todo eso no es correcto? Porque la palabra de Dios es la verdad. Imagínense que yo este domingo dijera, a ver, hermanos míos, todo el que pase y bese mi celular va a tener la bendición hoy y este año 2020.
Y si estuviéramos en una iglesia que no conoce la palabra de Dios, dice, no, pues como es el celular del pastor, pues hay que pasar y darle un beso. Pero si usted conoce la palabra de Dios, va a decir, ese tipo está loco, está diciendo una cosa hasta blasfema. ¿Qué es lo que define nuestra práctica? ¿Qué es lo que define lo que creemos? ¿Qué es lo que define dónde basamos todo lo que hacemos? ¿Cómo usted puede saber o discriminar lo que oye de su tía, de su tío, de su papá, del radio, de un libro? El creyente va a analizar todo y lo va a discriminar a la luz de la palabra de Dios. Porque no todo lo que brilla es oro, hermano. Y hay billetes que se parecen mucho a los verdaderos, pero son falsos. Por eso son falsos, porque se parecen demasiado a los verdaderos. Hay iglesias que se parecen mucho a las verdaderas, y hay maestros que son falsos, dice la Escritura. Hay profetas falsos. ¿Cómo puedes saber si una persona es falsa o no? Por lo que tú le oyes que enseña en la palabra de Dios. Por eso todos ustedes deben venir a la iglesia con la Biblia, y deben estar alertas de que el hombre que está hablando aquí adelante verdaderamente esté hablando conforme a la Escritura. Usted debe convertirse en un estudioso de la Escritura. Juan Calvino, el gran reformador, decía, nadie puede ser un buen cristiano si no es primero un buen estudiante. Y usted no puede dejar al ahí se va, usted no puede dejar a la suerte su conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene, hermano, está obligado, si usted es creyente, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, como dice la segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en el conocimiento de nuestro Dios, de la Escritura, creced en eso. Por eso ahorita los sugieres me cierran esa puerta y nadie sale y todo el mundo se va a las clases. Nada más escuché un amén. Pero ¿sabe qué hacen algo? ¿Qué hacemos algunos de nosotros? Yo voy al culto, me siento, escucho algo, canto algo y me voy a comer. Este día fue hecho, ya hablaremos del día del Señor, este día fue hecho para alabarle a Él, hermano. El hermano Juanito y yo tenemos un reto el día de hoy, porque el hermano Juanito está dando la clase de mi nueva vida en Cristo, y le dije, hoy se va a llenar tu clase. Me dijo, no, que se va a llenar, ni quieren venir a ver la clase. Traigo material, hermanos, barato, a 70 pesos, al costo de mi nueva vida en Cristo. ¿Cuál es? Es este. Si usted no lo ha llevado y ya tiene más de un año en nuestra iglesia, usted ha fallado. Usted debe llevar este material, porque estamos unidos para leer la palabra de Dios y estudiarla. Haga el plan, prográmese, termina el culto, vaya a las clases, porque amamos la palabra de Dios. Queremos conocer más de la palabra de Dios. Tenemos hambre de la palabra de Dios. Tenemos hambre y sed de conocer de su palabra. Cuando vinieron los apóstoles con el Señor Jesús, le dijeron, Rabí, come. Y él dijo, ya comí, ya no tengo hambre. Lo que tengo hambre es de hacer la voluntad de Dios. Y habrán dicho, ¿a dónde fue a comer? No, hacer la voluntad de Dios es esto. Un día me acuerdo que prediqué un sermón que le dije a la iglesia, haz algo en contra de tu voluntad, porque tu voluntad es salir del culto y ya irte a tu casa, ir allá a la plaza, a comprar cosas, a pasear. Haz algo en contra de tu voluntad, quédate en contra de tu voluntad. Y el hermano Elías, que ahora lo ven muy fiel y todo, no se imaginarían, ese día vino acá medio, acá, no sé, venías con algo de copas, ¿no? Me acuerdo de Elías, y que se quedó ahí en la puerta y se quedó pensando algo en contra de mi voluntad. Pues no quiero quedarme a los encuentros con Jesús, pero me voy a quedar. Y ese día iniciaban las 2 lecciones de encuentros con Jesús, y él se quedó a la primera lección, y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5, y las 12 semanas se quedó. Hoy es uno de nuestros elementos más valiosos. Dios actuó en su vida por el poder de la palabra de Dios en la mente y en el corazón de un hombre. Hoy les reto a lo mismo, hermano. Hagan algo en contra de la voluntad de Dios, de su corazón, y vénganse a las clases. Sus niños tienen clase, los jóvenes tienen clase, y es porque debemos tener reverencia a la palabra de Dios. Confío en ustedes para ganar el reto de hoy, hermano. Ahí va a estar lleno ese salón de mi nueva vida en Cristo, y de Antiguo Testamento con el hermano Jacob, porque debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Tú ves demasiada tele, ves demasiado celular,
ves demasiadas cosas durante la semana y poca palabra de Dios, necesitas reforzarte, necesitas todos los días, dice día y noche. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando vayas en el camino, y cuando te levantes, y cuando te despiertes, y cuando andes haciendo tus cosas, ahí menciona y repite y repetirás la palabra de Dios. Ese es nuestro camino como cristianos. Para nosotros la norma suprema a la que debe alinearse la conducta, las creencias y la forma de pensar es la Biblia. El cristiano debe pensar conforme a la Biblia, no debe de pensar conforme al mundo. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y entra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No ha leído usted alguna vez un pasaje en la Escritura que dice: oh, este me llegó hasta el fondo y me hizo caer en las lágrimas? Vamos a chocar con el pensamiento humanista, secular y popular de nuestra cultura de hoy. El cristiano verdadero va a chocar en ese pensamiento. El humanista pone en el centro al ser humano. Nosotros somos cristianos porque en el centro ponemos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De aquí en adelante vivo para ser un cristiano. No voy con la cultura popular, no voy con la cultura de este mundo, voy con la palabra de Dios. Mi vida constantemente debe estar revisándose de acuerdo a la palabra de Dios. Mi mente debe estar influida todo el tiempo por la palabra de Dios. La Biblia es la única base para creer lo que creemos, para practicar lo que practicamos. La iglesia debe estar siempre revisando que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que lo que prediquemos esté de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Tenga un sólido fundamento en la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. La Biblia tiene todo lo que el hombre necesita para funcionar en este mundo. Así lo diseñó Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, que quiere decir para llamar la atención, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito?, le podríamos preguntar a Pablo. Y él dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios puso su propósito a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos son hombres de Dios, mujeres de Dios aquí? A fin o a propósito, con el propósito de que tú y yo, que somos hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos. No se refiere a perfecto en el sentido de que los pasos que den midan lo mismo, que nunca derrames la leche. Se refiere a perfección en el sentido de madurez. Que el hombre de Dios sea un hombre maduro, que tome decisiones que honren a Dios, decisiones que revelen verdaderamente que somos hijos de Dios. Dice: enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un hombre preparado para este mundo, para hacer lo que Dios quiere? Necesitas tener ese encuentro constante, diario con la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es autoritativa, es decir, que tiene plena autoridad sobre nosotros, hermanos. Lo que diga la palabra, eso debemos hacer. Es mi guía, es mi luz, es mi marca, es mi base. La palabra de Dios debe ser para nosotros la única regla de fe y práctica. Por eso Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, a abolir la ley. No he venido a quitar la ley. He venido, dice, a cumplirla. Porque de cierto, fíjese cómo dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
La palabra de Dios tiene autoridad. Por eso desde el Génesis vemos cómo Dios emitió su palabra y fue hecho. Dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzcanse estas cosas, y se produjeron. Y aquel centurión que tenía a ese hombre enfermo en casa, le dijo al Señor, Señor, yo soy hombre de autoridad. Hay soldados bajo mi autoridad. Yo les doy una orden y ellos obedecen. Y tú eres un Dios, tú eres alguien con autoridad. Di la palabra y será hecho. Y en el momento en el que Jesús emitió su palabra, ese hombre fue sanado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene autoridad y tiene poder. En cuanto a la hermenéutica o a la interpretación de la palabra de Dios, el criterio es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pasajes que tú leas en la Escritura deben ser entendidos a la luz de la relación que tengan con Cristo. Cristo es el centro. Dios le ha dado a Cristo la preeminencia, el Hijo. El Espíritu de Dios está para glorificar al Hijo, dice la Escritura. Por eso Hebreos 1 y 2 dice, fíjense lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios lo dio por cabeza a su iglesia. Colosenses 1:15 dice que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él, para su gloria. Por eso entonces, hermanos, el centro de todo es Cristo, el Hijo de Dios, porque en la Biblia vemos el plan que Dios tenía de redención. El hombre estaba perdido en sus pecados y desde Génesis Él empieza a plasmar un plan que tiene en el centro a Jesucristo. Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el que vendría a pagar los pecados de todos nosotros, de todos los que creen, para poder ser salvos y un día estar disfrutando en forma plena de la presencia de Dios como un pueblo, como una familia. Dios diseñó su plan y se lo revela al hombre a través de su palabra. Así que somos el único pueblo que sabe de dónde vienen las cosas y a dónde vamos. Los demás inventan o imaginan, por eso se inventan la reencarnación, inventan otro tipo de posibilidades, porque no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. La pseudociencia inventa cosas. La palabra de Dios no tiene error, es viva y eficaz y dura para siempre. Hermanos, hay tantas cosas que decir de la palabra de Dios. Pero hasta aquí llegamos con nuestro artículo de fe. Quiero saber si hay alguna pregunta que me quieran hacer llegar con respecto a la palabra de Dios. ¿Hay algo? No, pastor, pues así ya dejó todo bien claro. O bien claro y bien entendido, o no entendí ni papa. Sí. 40 hombres, hermano. Moisés fue el primero. Pentateuco, ¿verdad? 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escritos por Moisés. Pentateuco, la ley. Por eso, para referirse al Antiguo Testamento se dice la ley y los profetas. Eso incluye todo el Antiguo Testamento. La ley porque es reflejada por Moisés, y luego de ahí los profetas. Estamos hablando de Josué, luego estamos hablando de los profetas. Enumérenme los profetas: Isaías, Jeremías. A Salomón se le atribuyen
el Eclesiastés, Proverbios, Salmos, algunos salmos. Estamos hablando de David, se le atribuyen los salmos. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento a los evangelistas, los 4. Pablo, que escribe sus cartas, Pedro escribe sus cartas, Juan escribe sus cartas, escribe Juan también el Apocalipsis. Hebreos, ¿quién lo escribió, pastor? En Hebreos hay una pequeña duda, hay un debate, si fue Pablo o no fue Pablo. Se aceptó en el canon, ese es otro asunto que podríamos hablar acerca de la palabra de Dios, el canon, que es el grupo de libros considerados como realmente inspirados, porque en el mundo hay muchos libros que se escribieron y son apócrifos, es decir, no son verdaderos, no son inspirados por Dios porque se les han detectado fallas, errores, algunos de ellos garrafales. Por ejemplo, usted lee la Biblia de una Biblia católica, va a encontrar, por ejemplo, nombres como la de los macabeos. Macabeos era un grupo libertario y los macabeos, por ejemplo, en una de sus fracciones dice, se justifica el que escribe y dice, si hay un error en este libro, pues cúlpese a los hombres. Lo que se halla verdadero aquí es de Dios y lo que no, pues cúlpese a los hombres. Nunca encontramos una frase que justifique así a los libros verdaderamente inspirados. Más bien es el así dice Jehová. Ahora, esos son los 40 hombres, ¿no? Yo no los tengo aquí en lista, pero no es difícil encontrarlos. En la Biblia mismo, muchos de los nombres de los libros tienen los nombres de los escritores. Y hoy tenemos una herramientita ahí que se llama Google, ¿verdad? Y le podemos poner ahí los 40 nombres de los escritores. Entonces, 40 hombres escribieron la Biblia. Entonces tenemos los profetas, Moisés, Salomón, David, en fin, todos esos los hagiógrafos. ¿Alguien más, hermanos?